Permítanme ahora tocar otro tema: sostenibilidad de la deuda pública dominicana. Apreciados amigos, permítanme referirme a un tema que en las últimas semanas ha ocupado la atención de la opinión pública y es relativo a la sostenibilidad de la deuda pública dominicana. Algunos dirigentes empresariales, colegas economistas y políticos se han expresado en torno al nivel de endeudamiento del gobierno dominicano, contemplando como parte de la deuda total, entre otros, renglones, la recapitalización del Banco Central y el stop de certificado de esta entidad, por lo que hemos considerado oportuno aprovechar este excelente y digno escenario para realizar algunas puntualizaciones aclaratorias sobre el particular. Y aquí también quiero hacer una acotación. Lo que se pretende es que los certificados del Banco Central, que son operaciones de mercado abierta, que el dinero, que es un pasivo monetario del Banco Central, que lo paga el Banco Central a vencimiento y paga sus intereses, y que el dinero está en la bóveda del Banco Central, se le cargue a la deuda del sector público total como deuda total, siendo un compromiso de una institución autónoma en sus operaciones administrativas y financieras, consignado en la Constitución de la República. Claro, si tomamos ese stop y lo sumamos, y le sumamos además la deuda que ha sido documentada por el gobierno dentro del plan de recapitalización, lo que tenemos es un bulto. Pero si la idea es crear un bulto y llevar a la incertidumbre y el temor a los sectores económicos, nosotros estamos dispuestos a aclarar eso y lo vamos a hacer en este momento. Decía que en interés de confundir y generar expectativas negativas en torno al manejo de la deuda pública, se ha indicado que existen compromisos en atraso, desconociendo que una de las preocupaciones para pactar un acuerdo con el fondo es que el país no mantenga atrasos, especialmente externos, o bien que presente un plan de normalización de los mismos en caso de que los hubiere. Y eso lo pueden ver en la página 12 de la carta de intención que ha sido publicada y anda circulando. Es decir, para poder llegar a un acuerdo con el fondo, ningún país puede tener atrasos externos de deuda externa. No lo permite. Y si hay atrasos internos, deben regularizarlo y normalizarlo y documentarlo o pagarlo. Y por eso se establece que antes del 31 de diciembre toda la deuda interna debe ser documentada o liquidada. Y ahí está la deuda de la CDE, que ya se está negociando, y la idea es documentarla y pagarla, porque es un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no pueden estar argumentando que incluir como parte del paquete atrasos que no son atrasos como tal, porque el país no tiene atrasos externos. Y los atrasos que tiene, ustedes lo conocen y son derivados del problema energético y eléctrico de nuestro país. Y van a ser normalizados antes del 31 de diciembre, porque es parte del compromiso con el Fondo Monetario. Ya tenemos varias fórmulas, el equipo económico, y oportunamente el país sabrá cómo saldaremos eso. En este orden de ideas es importante traer a colación que, no obstante el impacto de la crisis global en nuestra economía, que ha generado una reducción de los ingresos fiscales con relación al presupuesto en alrededor de 15.000 millones al mes de octubre del 2009, el gobierno dominicano ha realizado oportunamente el pago del servicio de su deuda externa, no generándose situaciones de atraso, por lo que deben ser descartados dichos comentarios. Se ha venido destacando en los análisis un tanto sensacionalistas que la deuda pública total a la fecha asciende a unos 18.000 millones de dólares, llegando a afirmar que el ritmo de financiamiento público
es muy acelerado y que en corto tiempo la razón deuda PIB podría incrementarse hasta un 50%. Incluso han propuesto la desaceleración del ritmo de contratación de deuda del país, curiosamente, cuando en estos momentos todos los países del mundo están gestionando financiamiento para aplicar políticas anticíclicas, ya sea, y ahí también quiero pararme, ya sea a través del Fondo Monetario o yendo a los mercados internacionales. Acabo de regresar de Centroamérica, donde tuvimos una reunión con los presidentes de los diferentes bancos centrales centroamericanos, y prácticamente Guatemala y El Salvador, Honduras no por la crisis, pero los demás están haciendo ya el roadshow, ¿qué se llama?, para conseguir, y me dijo el presidente del banco, me aseguró el Banco Central de El Salvador que la próxima semana estaban colocando 1.000 millones de deuda soberana. Y lo mismo me dijo el de Costa Rica, que ya tenía negociado 800 millones de deuda soberana. Además tienen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, además tienen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El primero que firmó fue Costa Rica y ha recibido más de 800 millones de desembolsos de recursos externos de organismos multilaterales de financiamiento. Y Guatemala también tiene acuerdo y están yendo a los mercados financieros internacionales, porque lo que se está en juego no solamente es la situación del país como tal, está en juego la tranquilidad económica, que es muy importante. Y en estos momentos, cuando un país como República Dominicana, que tiene un spread que ha bajado 1000 puntos, sería una locura no contemplar, por lo menos contemplar, ir a ese tipo de mercado, si fuese necesario. Permítanme decirles, apreciados amigos, que si la preocupación es la capacidad de pago del gobierno, la atención de los analistas no debería centrarse en la deuda pública consolidada, sino en la deuda pública del sector público no financiero, que incluye la del gobierno y las demás instituciones cuyos gastos son cubiertos con recursos del presupuesto nacional. Si esa es la preocupación del endeudamiento, entonces debemos poner al sector público no financiero. En cambio, la deuda pública consolidada incluye además del sector público no financiero los compromisos externos e internos de instituciones como el Banco de Reservas, Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción, Banco Central, entre otros, las cuales tienen sus propias fuentes de ingresos para garantizar el pago de sus obligaciones sin comprometer el presupuesto nacional ni limitar el endeudamiento del gobierno. Por tanto, a nuestro juicio, podemos estar equivocados, para analizar la capacidad de pago del endeudamiento del gobierno, lo correcto y lo recomendable sería concentrarnos en la deuda del sector público no financiero, que es la que se cubre con el presupuesto de la nación y es la que se compromete. La otra son deudas del sector público financiero que tienen su propia fuente de dónde pagarla. Es oportuno resaltar que en la actualidad la Secretaría de Hacienda registra y administra el endeudamiento del sector público no financiero conforme a estándares internacionales, tal y como lo ha reconocido en su reporte sobre estadísticas de deuda del 2009 el Instituto de Finanzas Internacionales, que iguala a la República Dominicana con Chile en cuanto a los avances de la transparencia respecto a la publicación de las estadísticas sobre deuda pública.